Cada vez que intentas que alguien te entienda, estás de rodillas. Explicar tus motivos no es un acto de cortesía, es una súplica de permiso para existir. Hoy aprenderás a retirar esa oferta y a recuperar el territorio que has cedido por miedo. Sientes ese nudo en la garganta antes de hablar. Es la adrenalina del que se siente acorralado. Tu cerebro procesa la interacción no como un intercambio de ideas, sino como un juicio donde tú eres el acusado. Si no logras que el otro entienda, sientes que has perdido el derecho a tu postura. Pero escucha bien, el silencio no es un vacío, es una declaración de guerra contra tu propia inseguridad. El que calla y sostiene la mirada, no está ocultando nada, está protegiendo su santuario. El 99% de las personas fallan en esto, porque confunden la amabilidad con la sumisión. Creen que si explican sus razones, el otro les otorgará el derecho a ser. Es una ilusión peligrosa. La autoridad no se explica, la autoridad se ejerce. Si necesitas que el mundo valide tu realidad no es tuya, es de ellos. Capítulo 1. La herida abierta. La mayoría no lo nota. Vivimos en una cultura de justificación perpetua. Justificas por qué no fuiste a la fiesta, por qué cambiaste de opinión, por qué estás triste. Parece empatía, parece en consideración. En realidad, es el síntoma de una herida psicológica que no ha cerrado. Carl Jung identificó este patrón con precisión quirúrgica. Es la desconexión total del ser. Cuando intentas convencer a los demás de quién eres, estás admitiendo que tú mismo no estás convencido. Es un estado de autoabandono. Estás buscando en el exterior la calibración que te falta en el interior. Observa cuánta energía desperdicias ensayando conversaciones en tu cabeza. Construyes argumentos, anticipas críticas, preparas defensas para ataques que aún no han ocurrido. Estás viviendo en un futuro de servidumbre. Ese diálogo interno es la prueba de que todavía eres un rehén. Cada vez que practicas cómo te vas a explicar, estás cavando más hondo el foso de tu propia celda. Esta herida se gesta en el silencio de la infancia. Entornos donde tu subjetividad fue descalificada, donde te dijeron que exagerabas, donde tus emociones eran tonterías. El mensaje quedó grabado a fuego. Lo que siento solo es real si los demás lo aprueban. Has crecido en una prisión invisible, donde los barrotes son las opiniones ajenas. Capítulo 2. El teatro de la sumisión. Cuando te explicas de forma compulsiva, estás intentando evitar tres fantasmas: el abandono, el juicio y el rechazo. Crees que si el otro entiende tu lógica, no te castigará. Es una estrategia de supervivencia infantil aplicada a un mundo adulto de depredación social. El precio que pagas es tu autonomía. Dejas de actuar por voluntad y empiezas a actuar por defensa. Te conviertes en un actor en un teatro eterno. El público tiene el control. Tú solo eres el protagonista que mendiga un aplauso o al menos, que no lo abucheen. Jung lo sabía. Este es el obstáculo principal para la individuación. Mientras necesites explicarte, no hay libertad interna. Cada justificación es una frase que dice: solo puedo ser si tú me lo permites. Es una traición silenciosa a tu propia alma. Ocurre cada vez que ríes por compromiso. Cada vez que dices sí queriendo decir no. Cada vez que disfrazas tu enojo con racionalidad, para no parecer difícil. Estás abandonando tu verdad, para que sea más digerible para los mediocres. Y la mediocridad adora a la gente que se explica. Son fáciles de predecir, fáciles de controlar. Capítulo 3. La arquitectura de la autoridad interna. La verdadera libertad no viene del aplauso, viene del silencio. Desarrollar autoridad interna significa cambiar el eje de tu psique. El centro de gravedad debe volver a ti. Ya no te preguntas, ¿entenderán lo que siento? Ahora afirmas, no importa si lo entienden, es mi verdad. Este cambio no es intelectual, es existencial. Exige atravesar el desierto de la soledad interna. Es el momento en que sostienes un no, sin añadir una sola palabra más, sin disculpas,
sin excusas, sin irrelevancia. El dejar de explicarte, enfrentas tu miedo más profundo, el miedo a no ser comprendido. Pero en ese vacío, es donde nace el hombre soberano. La comunicación deja de ser una actuación para ser una expresión auténtica. Ofreces tu verdad como un hecho, no como una petición de entrada. Dominas el arte de permanecer entero ante la mirada ajena que te juzga por tu silencio. Esto no es arrogancia, es integridad. Es la negativa a poner tu identidad en el estrado de un tribunal que no tiene jurisdicción sobre ti. Capítulo 4. El filtro del silencio. Cuando dejas de explicarte, el mundo a tu alrededor se transforma. El silencio es una de las fuerzas más potentes de la arquitectura de control. El silencio no es ausencia, es presencia de autoridad. Prepárate para la resistencia. Cuando dejes de justificarte, los que te rodean intentarán forzar la cerradura. Te llamarán frío, arrogante o difícil. Es una táctica de presión para que vuelvas al redil de la sumisión. No cedas. Ese ataque es la señal de que tu medicina está funcionando. Estás rompiendo el guión que ellos escribieron para ti. Tu falta de explicación los deja sin guión a ellos. Para el que espera que te inclines, tu silencio es rebelión. Para el manipulador, tu falta de justificación es una muralla de piedra. La manipulación necesita reactividad, necesita que intentes convencer. Cuando dejas de hacerlo, ellos pierden el juego, ya no tienen palancas para moverte. Tu silencio actúa como un filtro biológico. Revela quién estaba a tu lado por afinidad real, y quién estaba porque eras fácil de manejar. Las relaciones basadas en el poder se desmoronan. Las relaciones basadas en el respeto se fortalecen. Habrá rupturas. Habrá gente que se aleje diciendo que has cambiado. Acéptalo con frialdad estoica. No es un castigo, es una limpieza de espacio. Estás eliminando la estática para que solo quede la señal pura. Capítulo 5. La magia de la integridad. Hay algo magnético en alguien que no busca ser comprendido. La persona integrada no convence, comunica. Aprende la distinción técnica. Informar es un acto de soberanía, justificar es un acto de carencia. Puedes decir, no voy a ir, eso es información, pero en cuanto dices, no voy a ir porque estoy muy cansado y tengo mucho trabajo, has entregado las llaves de tu libertad. Ahora el otro puede debatir si tu cansancio es suficiente o si tu trabajo puede esperar. No les des herramientas para negociar tu voluntad. Si algo no resuena contigo, lo dices y ya. Esto no me interesa, no voy a participar. No necesitas pruebas, no necesitas argumentos elaborados. Tu voluntad es suficiente evidencia. El mundo trata con respeto a quienes se respetan a sí mismos. Y el autorrespeto comienza cuando dejas de negociar lo esencial. La ansiedad disminuye, porque ya no tienes que mantener 1000 versiones de ti mismo para agradar a 1000 personas diferentes. Solo existe una versión, la verdadera. Emanas una energía de control total, los demás lo perciben de forma inconsciente. Te conviertes en alguien que no es negociable. Ocupas tu espacio en el mundo no porque pidas permiso, sino porque sabes que te pertenece. El pacto. Has vivido demasiado tiempo bajo el yugo de la validación externa. Cada explicación ha sido un ladrillo en la pared de tu propia celda. Hoy, el pacto es contigo mismo. La próxima vez que sientas el impulso de justificar tu existencia, muerde tu lengua. Sostén el silencio. Observa la incomodidad del otro. Es en esa incomodidad donde recuperas tu poder. Ya no eres un personaje en la narrativa de alguien más. Eres el arquitecto. Escribe en los comentarios, yo controlo mi arquitectura. Hazlo para sellar este compromiso con tu propia soberanía. Si este conocimiento ha fracturado tus cadenas, suscríbete. El resto seguirá operando bajo las sombras de la sumisión. Pero tú ya has visto la luz de la autoridad. Solo los que controlan su arquitectura interna dominan el mundo externo.